Bueno, buenas tardes. En nombre del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica, propiamente de la Comisión de Análisis Criminal de dicho colegio, mi nombre es Ángel Hernández Núñez. Yo formo parte de esta comisión. El día de hoy tenemos la participación del señor Roy Alonso Martínez Herrera. Él es consultor en respuesta de incidentes cibernéticos para la empresa IBM de Costa Rica. Hoy vamos a abarcar un poco el tema del análisis criminológico del método phishing. Entonces, por acá tenemos a don Roy, que nos va a hacer una ponencia al respecto. Más bien, entonces, don Roy, te cedo el espacio para que inicies. Gracias, Ángelo. Sí, mucho gusto. Un placer estar aquí. Como él lo decía, pues antes quisiera hacer una salvedad, ¿verdad? Y es que todo lo que hablemos el día de hoy es a título personal, no representa, digamos, la posición oficial de IBM en cuanto a este tema o algún otro. Si ustedes quisieran conocer la posición de IBM oficialmente, pues ellos tienen sus canales de atención al público, ¿verdad? De lo que llaman Public Affairs o todo lo que son cuestiones que tengan que ver de cara al público y podrían pues contactarlos para tener eso. Entonces, esto es más que todo, digamos, una presentación personal, ¿verdad? Que me pidieron que les compartiera el día de hoy para que pudiéramos empezar a hablar un poquito sobre lo que son ciberdelitos. La presentación va más que todo sobre qué son los ciberdelitos, no específicamente en lo que es phishing, sino en general. Entonces, igual siéntanse en total disposición o libertad de si tienen alguna pregunta, hacerla y la podemos ir evacuando en el momento en el que surja, ¿verdad? Vamos a hacer más que todo tipo conversatorio. No sé si las preguntas van a ser escritas o la gente va a poder hablar también, pero bueno, ahí lo vamos mirando entonces. Voy a Sí, compartir. Sí, sí, don perdón. Roy, pues a las personas que están en ese momento conectados, pues Ajá. si gustan pueden hacer cualquier pregunta ahí en los comentarios y las vamos a estar leyendo para que vos las abarques. Ok. Ok, perfecto. Bueno, entonces déjenme compartirles la presentación y me avisan si la logran ver. Ya ahí debería estarse viendo. Sí, correcto, ahí se observa. ¿Sí se observa? Ok, perfecto. Bueno, entonces la charla tiene que ver sobre lo que son los delitos informáticos. La audiencia serían ustedes, ¿verdad? Como parte del Colegio de Criminólogos de Costa Rica. Lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de lo que son ciberdelitos en general, de cómo se manejan esos incidentes de ciberseguridad. Vamos a hablar un poquito también de lo que se conoce como análisis forense y algunos aspectos legales que tienen que ver con todos estos temas. Y una pequeña parte de especialidades que tocamos al final también. Entonces, bueno, para hablarles un poquito de mi persona, yo estudié Ciencias de la Computación e Informática en la Universidad de Costa Rica. Tengo más de 8 años de experiencia a trabajar en lo que es el campo de la seguridad informática. Actualmente laboro en el equipo de respuesta a incidentes de IBM, se le conoce como X-Force IR. Y bueno, de referencia, pues algunas de las certificaciones que he ido obteniendo a lo largo del tiempo. Vamos a ver, ciberdelitos, que es el tema que nos tiene hoy acá. Un delito informático se relaciona con un ataque o un uso indebido a un sistema de computación o a un equipo informático, ya sea si es personal, no importa si es, ¿verdad?, de uso personal, si es de uso de una empresa o si este sistema pertenece a un gobierno, ¿verdad? Cualquier situación que tenga que ver con un sistema
digital, llamémoslo así, y que se considere un ataque o que sea un uso indebido, pues se podría como considerar como un delito informático. Ahora bien, algunos de los ataques que hoy en día vemos más frecuentemente sobre estos equipos, entre ellos están lo que es el ransomware o secuestro de datos. No sé si alguien ha escuchado sobre lo que es el ransomware o es la primera vez que oyen el término de ransomware. No, bueno. El ransomware es un tipo de ataque en el cual el delincuente, bueno, infecta el sistema, infecta la máquina. eh, por lo general, después saca los datos que le interesen de esa máquina y luego los encripta y los hace indisponibles ante el usuario. Ya el usuario no puede acceder a esa información. Y para poder este, acceder de vuelta a esa información, lo que hace es que pide un dinero a cambio. Me gustaría preguntarles, ante una situación de ese tipo, ¿qué harían ustedes? Cualquiera, no sé, es que no veo la lista aquí de los participantes. Déjenme ver si puedo. Ah, no sé, Ángelo, si yo tengo acceso a la lista de participantes. Creo que no, ¿verdad? No Creo los que la lista puedo de participantes sí no tienes No, acceso. no las puedo ver. Ok. Y ellos pueden participar, digamos, por ejemplo, me gustaría saber si Sí, alguien ha. bueno, a ellos, bueno, se invita a las personas que están en este momento en vivo, pues que hagan Ajá. las preguntas en los comentarios y pues Ok, obviamente van a estar pues, consultándote a vos. ok, ok. Bueno, entonces sí, solamente escrito me parece. Ujú. Ajá. Ok, está bien. Entonces déjenme de nuevo regresar acá. Ok, bueno. Lo que les preguntaba era si ustedes pagarían por un ransomware. En realidad es una acción bastante riesgosa porque ahí quedamos a la buena voluntad de un delincuente. Entonces puede ser que ustedes paguen, pero que el delincuente no les devuelva el acceso a los datos. O puede ser que sí, pero eventualmente ya uno no sabe qué es lo que pasó con esos datos. Y muchas veces ellos lo que hacen también es que los ponen a la venta en Internet. Entonces, aun cuando los recuperemos, realmente ya no tenemos control sobre esos datos. Entonces, es una situación bastante riesgosa. Luego están los famosos virus que todos hemos escuchado y dentro de los virus hay ciertas familias. Por ejemplo, dos aquí que mencionamos tiene que ver con, por ejemplo, los troyanos, que los troyanos es un archivo o un programa que a simple vista se ve normal, se ve bien, pero que en realidad tiene código malicioso escondido. Entonces, por ejemplo, un documento de texto, un documento de Word que ustedes abran y empiezan a trabajar, etcétera. Puede ser que cuando lo abrieron, en realidad activaron el mecanismo interno para que corra un programa malicioso y que empiece a ejecutar acciones indebidas en su computadora y sin que el usuario se dé cuenta. Los infostealers son otro tipo de virus que lo que se dedican es a robar información de la máquina. Entonces, pueden hacer uso de otro subconjunto de programas que, por ejemplo, se llaman keyloggers, que lo que hacen es que capturan toda la actividad que ustedes estén desarrollando en el momento, todo lo que estén escribiendo, todo lo que venga del teclado, lo van capturando. Entonces, por ejemplo, si ustedes se loguean a una página web, ustedes ponen su usuario y su contraseña y toda esa información está siendo capturada y después se está subiendo a servidores en Internet a los cuales tienen acceso los delincuentes. Otro tipo de ataques se llaman de denegación de servicios o se conocen como DDoS y lo que buscan es poner indisponible, llamémoslo así, algún sistema. Entonces pensemos en una página web, por ejemplo, la página web del colegio de criminólogos. Ustedes tratan de acceder a la página web y la ven caída, pero está caída no porque haya habido una falla del sistema en sí, sino porque está siendo sujeta de un ataque. Y por lo general la forma en la que funciona es que los delincuentes pueden infectar N cantidad de equipos y los ponen al mismo tiempo a hacer peticiones al servidor que está hosteando o que contiene la página web. Entonces, el servidor, hay un momento en el que
está recibiendo tantas solicitudes al mismo tiempo que no tiene la capacidad de procesarlas y simplemente deja de funcionar. Y ahí es donde uno dice que se cayó la página, por ejemplo. Ese es otro tipo de ataques muy comunes hoy en día también. Ahora bien, dependiendo de las motivaciones que tenga un delincuente eh, y el uso que le dé a un equipo electrónico, estas se pueden relacionar a temas ya mucho más sensitivos, ¿verdad? Como lo son la pornografía infantil, lo que es el tráfico de personas, armas, drogas, lo que es el acoso sexual, estafas financieras, lo que es el ciberterrorismo también, que tiene que ver ya a nivel de naciones, a nivel de Estado. Entonces, este es el tipo de actividades que probablemente ustedes como criminólogos sean las que más les interese, ¿verdad? Eh, pero al final de cuentas, todos son ataques a sistemas informáticos o uso indebido de sistemas informáticos y todo depende de la motivación entonces que tenga este delincuente. Un incidente de seguridad se puede tratar de diferentes formas. Hay diferentes marcos de trabajo, pero este es uno de los más comunes o los que más se usan y conlleva varias fases. Tiene una fase de preparación, una fase de detección y análisis, una lo que es contención de la situación, erradicación del problema y la recuperación de los sistemas, y otra fase que se llama la actividad de posincidente. Em, entonces, en la fase de preparación, uno contempla aspectos como, bueno, tenemos documentación que nos indique o que nos permita atender un incidente de seguridad, ya sea de tipo phishing, de tipo ransomware, o un ataque de negación de servicio. ¿Tenemos esa documentación o no? ¿Conocemos los puntos de contacto de las personas a las cuales debemos de integrar a la atención de esa actividad? Em, y ese tipo de cosas. Hemos entrenado nuestro equipo para atender incidentes de seguridad. Ese es el tipo de consideraciones que deberían de hacerse en la fase de preparación. Ya en lo que es detección y análisis, las cosas que uno se empieza a preguntar es, bueno, ¿cómo nos dimos cuenta del problema? ¿Fue que alguien nos llamó? ¿Fue que recibimos un correo electrónico? ¿Fue que lo vimos por la prensa, en redes sociales? ¿O proviene, la detección proviene de un sistema de monitoreo de seguridad? Eh, ¿Cómo fue que nos dimos cuenta de eso? Luego, contestar preguntas como cuáles son los equipos que están siendo afectados, cuáles son los usuarios que están siendo afectados, el tipo de sistemas, el tipo de datos que también se están viendo comprometidos. Estamos viendo tráfico de red fuera de nuestros sistemas o hacia nuestros sistemas que no reconocemos. Todo ese tipo de cosas. En la fase de contención, erradicación y recuperación, ya ahí hablamos, bueno, qué vamos a hacer para contener la infección, para que no se expanda más en nuestro ambiente, cómo vamos a aislar los equipos que están siendo afectados y luego cómo los vamos a arreglar. Y aquí la parte del análisis forense juega un papel bastante importante para entender realmente cuál es la causa del incidente que estamos viendo. Em, la parte de recuperación es, bueno, necesitamos reinstalar los sistemas operativos de las máquinas afectadas. Tenemos los backups o los respaldos de información que necesitamos para volver a restablecer o devolver ese equipo al punto en el que se encontraba antes de la infección. Y la parte de post-incidente es las lecciones aprendidas, básicamente. Entonces, todo lo que aprendimos debido a ese incidente de seguridad, tenemos que devolverlo a la fase o incorporarlo a todo lo que es la fase de preparación. Entonces, actualizar las documentaciones con las cosas que vimos, volver a entrenar o actualizar a nuestro personal de ciberseguridad para que estén preparados ante una eventualidad de este tipo en un futuro. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Eh, ay,
No, No, ok. no, de momento no. De Tal vez momento no. más adelantito esperemos que hayan. Perfecto, sí. Ok. ah, ok. Ahora hablemos un poquito de lo que es el análisis forense. Eh, el análisis forense, como mencionaba, lo que busca es dar respuesta a cómo se produjo un incidente de seguridad. Lo que pasa es que este proceso tiene la rigurosidad y la formalidad suficiente para ser utilizado en un proceso legal, entiéndase en un juicio, por ejemplo. Entonces, de nuevo, los casos que a ustedes probablemente les importe más eran los que tenían que ver con cosas de tráfico, de drogas o trata de personas, cosas de este tipo. Entonces, es muy probable que este tipo de casos lleguen a ser judicializados y por lo tanto, el análisis forense es una herramienta que se utiliza, que es muy válida en este tipo de procesos. Ahora, este análisis depende de la tecnología que se vaya a analizar. No es lo mismo hacer un análisis forense de un sistema operativo Windows, de una máquina Windows, o de un teléfono Android, por ejemplo, o de una laptop que tenga un sistema operativo de Macintosh. Eh, pero tienen en común los objetos de análisis que se conocen como artefactos. Entonces, por ejemplo, cuando se hace este tipo de análisis, nos va a interesar ver cuál es el tráfico de red que se produjo o que se está viendo en el caso, cuáles son las IPs, que son las direcciones, ¿verdad? Tanto públicas como privadas de estos equipos, cuáles son los puertos que se están utilizando, que los puertos están asociados a, bueno, pueden estar asociados a cierta tecnología, cierto software, pero si vemos tráfico en puertos que no son reconocidos, pues pueden ser sospechosos. También nos va a importar la cantidad de datos que estemos viendo, la transferencia de datos, la frecuencia con la que se están dando, si estamos viendo información que está entrando en nuestros sistemas o si más bien está saliendo y que puede significar eventualmente un caso de robo de información. Ese tipo de evidencia es la que nos interesa en cuanto a lo que es el tráfico de red. También nos interesa poder capturar la memoria del equipo. La memoria es volátil, entonces aquí es muy importante que el equipo que se vaya a analizar no vaya a ser ni apagado ni reiniciado, porque entonces perderíamos toda esa información que en ese momento se encuentra en memoria. Y lo que es la imagen forense es, llamémoslo así, como una foto del disco duro de este equipo que queremos analizar. Y ahí entonces, una vez que tengamos esta foto, ya vamos a poder ver, por ejemplo, cuáles son las aplicaciones que están corriendo en ese equipo, eh, cómo está el acceso a las carpetas o los archivos de ese equipo, quiénes tenían acceso, cuándo se accesaron, cómo los accesaron. Vamos a ver los historiales de navegación de los usuarios en ese equipo. Vamos a ver si hay puertas traseras que, bueno, no, lástima que no puedo hablar con los participantes, pero no sé si han escuchado el concepto de backdoors o puertas traseras, pero tiene que ver con conexiones de red no reconocidas y que son ocultas al usuario, que muchas veces son utilizadas por los delincuentes para precisamente poder tanto infectar los equipos como también extraer información. También nos va a interesar ver cuáles son las credenciales de los usuarios que se encuentran en ese equipo, cuando se loguearon, cuando salieron, cuando se desloguearon, ¿verdad? Cuando dejaron de utilizar el equipo, si son usuarios reconocidos o no, si son usuarios reconocidos pero que están haciendo cosas que se supone que no deberían de hacer. Ese es el tipo de cosas que hay que prestarle atención en un análisis forense. Ahora bien, un análisis forense, la adquisición de esa evidencia se puede hacer de dos formas. Se puede hacer por medio de hardware especial o por medio de un software especial también. Entonces, sí, Disculpa que te interrumpa, por acá tengo una pregunta. ajá. Ok, me indican que cómo estos ciberdelincuentes pues adquieren nuestros datos, datos personales. ¿Cuál es, con tu experiencia, la forma más común que ellos la adquieren a través de nosotros? ¿Y cómo nosotros podemos evitar que se hagan con esa misma información? Ujú. Bueno, eso es una pregunta
que tiene muchas respuestas, porque puede haber una cantidad bastante grande de escenarios en los cuales uno podría ser víctima de robo de datos. Pero eh, si bien es cierto, cada día los sistemas son más complejos y se tratan de proteger mejor, pues también las herramientas con las que cuentan los delincuentes de igual forma son más elaboradas y más complejas, y las tácticas y técnicas que utilizan también para poder lograr su cometido. En realidad muchas veces, al final de cuentas, y se dice también muy frecuentemente que el eslabón más débil de la cadena al final es el usuario, porque nada hace uno con tener un equipo súper protegido, programas súper actualizados, ¿verdad? Todas las actualizaciones al día y demás. Si al final de cuentas el usuario no tiene esa malicia indígena, llamémoslo así, y cae ante un engaño de un ciberdelincuente. Entonces, yo diría que eso es un caso muy común, que el usuario final cometa algún error, este, y de esa forma llegue a ser víctima de que le roben los datos, ¿verdad? Un ejemplo eh, muy común y que ustedes lo mencionaban al inicio, Angelo, son los ataques de phishing, ¿verdad? En los que vamos a ver, los ciberdelincuentes y creo que eso lo vamos a mencionar más adelante en la presentación, pero Por acá tengo también otra pregunta, pero continúa. ajá. No, lo que les iba a comentar era que los ciberdelincuentes tienen acceso a muchos de nuestros datos que se venden de manera ilegítima en lo que se llama la Deep and Dark Web, o la web oscura, ¿verdad? Sí, correcto. Eh, ajá. Entonces, de ahí ellos pueden obtener desde nuestros teléfonos, o tal vez pueden obtener inclusive las credenciales de nuestros correos electrónicos, etcétera. Eh, ¿Cómo llegar a esa información ahí? Es lo que les mencionaba. Hay N cantidad de posibilidades por las cuales eso podría suceder. Pero volviendo al caso del phishing, una vez que ellos, por ejemplo, conocen nuestro correo electrónico, o inclusive, y volviendo al tema de que nosotros como usuarios somos muy confiados y, por ejemplo, en redes sociales nos gusta publicar todo. Entonces publicamos absolutamente todo sobre nuestras vidas. Los delincuentes hacen un estudio de su víctima, digamos, y estudian a la víctima, saben qué le gusta, qué no le gusta, qué sitios frecuenta, qué cosas compra, etcétera. Entonces, por ejemplo, si ven que la persona viaja mucho, le encanta lo que son los paseos y demás, y tienen el correo electrónico, pues una opción que pueden utilizar es crear un correo electrónico haciéndose pasar por alguna agencia de viajes reconocida, y les ofrece a la persona un super paquete para las vacaciones de ensueño de Navidad ahora, o para vacaciones de medio año. Entonces es muy probable que esta persona, que ya ellos saben que le encanta viajar, es muy probable que cuando llegue ese correo, pues vaya a mostrar cierto interés y termine abriéndolo, leyéndolo, le mandan la información, eh, mandan un documento con la información, un PDF, todo se ve muy bien. Pero como mencionamos también ahora al inicio, puede ser que ese PDF sea un documento que está infectado. Entonces, por yo estar viendo información sobre esa oferta de viajes, me infecté y no me di cuenta. Y a partir de ahí, entonces el delincuente ya tiene acceso a nuestros equipos, a nuestros teléfonos celulares o a nuestras laptops, y de ahí pues saca toda la información que quiera, ¿verdad? De nosotros. Okay. Entonces es un tema bastante complejo realmente. Por acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuáles son los principales ejemplos de las puertas traseras? Es precisamente un ejemplo, digamos, es la situación que les estaba comentando. Por ejemplo, una vez, volvamos al ejemplo de la persona que recibió el correo sobre un viaje, una oferta de un viaje, abrió un documento, vio la información, todo bien, pero resulta que ese documento venía código malicioso. Ese código malicioso lo que hace es precisamente infectar la máquina. Y la infección muchas veces se da mediante el establecimiento de esa puerta trasera, un backdoor. Un backdoor en realidad es, bueno, cuando hablamos de puertos en una dirección de red, tenemos la dirección de red, que es como decir la dirección de la máquina, ¿verdad? Eh, y luego tenemos un otro pedacito asociado de información, que en realidad es una dirección de memoria, pero lo que le indica al sistema es, ok, dentro de esta máquina, si yo quiero, por ejemplo, en esta máquina, si yo quiero acceder a una página web, y pensémoslo en un servidor web, pues lo que es la comunicación web se da en el puerto 80.
O por ejemplo, si es una comunicación segura o encriptada, sea en el puerto 443. Pero entonces el delincuente lo que hace es que en la máquina de uno, que tiene una dirección IP, que es la dirección de Internet, él va a abrir otro número de puerto. Es un número de puerto, existe un montón de números, el rango de números de puertos que uno puede utilizar es muy amplio. Ellos escogen uno, cualquiera, que no es reconocido, o sea, que no está asociado a un sistema reconocido, llamémoslo así, un sistema de correo o un sistema web. Entonces puede ser el puerto número XYZ, pero le permite establecer una comunicación. Entonces, ya él tiene acceso a la máquina mediante ese puerto extraño, porque no es conocido, y por ahí es que puede entonces empezar, ya sea o a meter software malicioso para hacer X tareas que él desea, o empieza a extraer información, ¿verdad? Por esa conexión. A final de cuentas es una conexión, simplemente. Ok, bueno, listo, muchas gracias. Ujú. Ok. Bueno, entonces volviendo a lo que les estaba mostrando aquí, esa adquisición de la evidencia se puede hacer o por software o por hardware. Existe software especializado para hacer esto. Aquí tenemos algunos ejemplos. Y luego en la parte derecha de la imagen podemos ver un ejemplo de los aparatitos que uno utiliza para sacar una imagen forense. En estos aparatos uno puede conectar un disco duro, una llave malla, ¿verdad? Que haya sido incautada en un caso, llamémoslo así. Y mediante estos equipos se puede hacer esa imagen forense. Otro concepto que se maneja en todo este tema es el de la cadena de custodia. La cadena de custodia a lo que se refiere es el proceso mediante el cual usted garantiza que toda esa evidencia se recolecta de forma correcta, de forma válida, que puede ser utilizada en un proceso legal y que no se corrompe o no se cambia en ningún momento del proceso. Entonces, básicamente, y bueno, esto lo podemos ver como un formulario, ¿verdad? Aquí cosas que uno recoge es, bueno, cuál es el número de caso que se está viendo, quién es la víctima, quién es el sospechoso, cuándo se recolectó la evidencia. Entonces, por ejemplo, pensemos en una laptop. Entonces, bueno, se recolectó, digamos que en un caso, para un caso, digamos que el OIJ está investigando un caso de un asesinato y el sospechoso que tienen le incautaron dos cosas, le incautaron una laptop y le incautaron el teléfono celular. Entonces, ellos llevan un registro de eso. Entonces ahí ellos pondrían, bueno, el primer ítem o el primer punto es una laptop. Y pues apuntan ahí el modelo, el número de serie, en qué condiciones está, em, igual para el teléfono. Y luego ese ítem también lo relacionan, bueno, ¿quién fue el que incautó ese equipo? Fulano de tal. Firma de que entrega y firma que lo recibe. Porque, y bueno, siempre se ponen, perdón, comentarios y en qué ubicación se hizo. Porque las personas, una cosa son, digamos, las personas los agentes, y pensemos en nuestro caso en Costa Rica, los agentes de la OIJ que van y hacen una redada o se meten a una casa y extraen estos equipos, pero por lo general ellos después se los entregan a otras personas que son los del Departamento de Delitos Informáticos de la OIJ, que son los que hacen todo este tipo de análisis forense. Entonces ahí tiene que quedar registro de quién fue el que agarró el equipo, a quién se lo entregó, en qué momento, etcétera. Entonces ese es como el concepto de la cadena de custodia. Aquí lo que les quería mostrar era cómo se ve, un ejemplo, ¿verdad? De cómo se ve un análisis forense, en este caso de un teléfono celular, de un teléfono Android. Entonces, como ustedes pueden ver, bueno, en este caso se hizo con una herramienta que se llama Autopsy. Como ustedes pueden ver, hay mucha información que el investigador tiene acceso. Todos los archivos, cuáles archivos se han borrado, cuáles son los contactos que hay en esos teléfonos, cuáles son las coordenadas de GPS que han sido registradas, mensajes, las aplicaciones, los historiales de navegación, eh, las búsquedas que se han hecho, etcétera. Entonces vean que tiene mucha información disponible. Por ejemplo, en el caso de las coordenadas de GPS, inclusive se pueden extrapolar a un mapa y decir, digamos, dónde y en qué momento
se encontró ese equipo. Entonces, volviendo al ejemplo de digamos, una investigación de un asesinato, que es del OIJ, que el sospechoso diga, no, pero es que yo nunca estuve en ese sitio cuando sucedió el asesinato, yo no estaba ahí ese día, etcétera. Ellos aquí podrían probar o refutar de si estuvo o no estuvo. Aquí ellos pueden decir, bueno, precisamente el, el teléfono suyo estuvo en el lugar del crimen en el momento del crimen, por ejemplo. Al final, el investigador, cuando él va analizando toda esa información, él va tagueando o va marcando qué cosas le sirven. Porque, por ejemplo, si ustedes analizan un teléfono, probablemente hayan, no sé, 200 contactos, pero esos 200 contactos a la OIJ le interesa saber si ha habido comunicación con otros sospechosos de una banda, etcétera. Entonces ellos simplemente van a ir marcando las cosas que son efectivamente pertinentes o relevantes al caso. Cuando ya ellos marcan todo lo que ven, contactos, coordenadas de GPS, que si la persona le mandó un mensaje por WhatsApp a fulano de tal, esas son las cosas que ellos van a ir marcando. Todo el resto de información que pueda haber en el equipo, en el teléfono, ellos pues no, no le prestan tanta atención. Al final se hace eh, un reporte que es, digamos, como lo que ustedes están viendo aquí, que tiene toda la información que es concerniente al caso, que es relevante al caso. Es un reporte que se puede exportar a un PDF o como en este caso se ve como una página web donde uno puede ir navegando dependiendo de lo que quiera mostrarle. Eh, lo otro es ya la parte legal, los aspectos legales. Entonces, aquí en Costa Rica, el Código Penal, hay una ley que es la 4573 que eh, reprime y sanciona los delitos informáticos. Es una ley un poco antigua, es del 70, pero se le han hecho mejoras o agregados, que son los famosos bis, los artículos bis, eh, para que sean más relevante a lo que sucede hoy en día. Entonces, por ejemplo, está el artículo 196 bis, que habla de la violación de comunicaciones electrónicas. Y bueno, ahí lo podemos ver, ¿verdad? Por ejemplo, usted dice, se reprimirá con una pena de prisión de 6 meses a 2 años a la persona que para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otros sin su consentimiento se apodere, accese, modifique, altera, suprima. Y bueno, ya esos son términos muy de abogados, ¿verdad? Que ellos tratan como de que no se les escape nada, que no hayan portillos. Entonces tratan de hacerlo como muy específico, pero es básicamente alguien que accese un dispositivo electrónico sin el consentimiento del dueño, pues puede ser sujeto de una violación de comunicación electrónica. También tenemos el artículo 217 bis, que habla de lo que es el fraude informático, y el 229 bis, que habla de alteración y sabotaje informático. Entonces, por ejemplo, usted dice, se impondrá una pena de prisión de 1 a 4 años a la persona que por cualquier medio accese, borre, suprima, modifique o inutilice sin autorización los datos registrados en una computadora. Eh, Y bueno, básicamente esas tres mejoras a esta ley son las que se utilizan en la jurisdicción costarricense para atender casos de ciberdelincuencia. Para poder yo hacer una investigación de este tipo, lo primero que necesito es tener una autorización legal, porque si no, más bien soy yo el que puedo ser sujeto de que me demanden, ¿verdad? Por alguno de los escenarios que acabamos de mencionar en esa ley. Pero bueno, si ustedes ya tienen una autorización de un juez para hacer una investigación de este tipo, pues bueno, digamos que ya tienen luz verde. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la evidencia que se recolecte sea relevante al caso, ¿verdad? No es que yo voy a ir y recolectar todos los equipos informáticos porque tengo curiosidad de ver qué hizo esa persona, ¿verdad? Aparte de lo que se le está acusando, tengo curiosidad de ver qué más hay. Entonces, tiene que haber una autorización legal y la evidencia digital tiene que ser relevante al caso. Hay que garantizar la autenticidad de esa evidencia y eso tiene que ver con la forma en la que uno recolecta la información para que sea sujeto, perdón, de un análisis forense, que fue lo que vimos hace un ratito. También tengo que garantizar la integridad de la evidencia digital que tiene que ver con todos estos procesos de la cadena de custodia.
en donde yo realmente puedo garantizar que efectivamente esa evidencia no fue tocada, no fue alterada en ningún momento del proceso. Y bueno, el otro punto es la fiabilidad de la evidencia digital, que básicamente es como un resumen o engloba los aspectos anteriores, pero lo que busca es que no se arrojen dudas sobre cómo se recuperaron las pruebas y posteriormente cómo se manejaron. Entonces, esta parte de fiabilidad digital. Y bueno, aquí lo que queríamos mostrarles también era algunos ejemplos de lo que son los ciberdelitos en nuestro ámbito costarricense. Entonces, por ejemplo, el gráfico a la derecha, donde ustedes pueden ver cómo ha ido creciendo la cantidad de delitos informáticos en Costa Rica desde el 2018 hasta el 2022, por ejemplo, que era de cuando se hizo este estudio. Y vemos que va creciendo bastante alto. El de la izquierda abajo habla de cuál es el tipo de delitos informáticos más comunes que se vio entre el 2019 y el 2020. Entonces vemos ahí, por ejemplo, la estafa informática en primer lugar, la suplantación de identidad, o sea, hacerme pasar por alguien que no soy, la difusión de información falsa. Probablemente si se pudiera hacer ese estudio al día de hoy, lo que es difusión de información falsa probablemente tal vez haya crecido eh, por el mayor uso de redes sociales también. Y el caso de arriba, pues es un ejemplo de una persona que fue sometida a un proceso judicial por un delito informático. Entonces era un peón de construcción que fue condenado a 6 años de cárcel. Al final pues, le cambiaron eso por monitoreo electrónico, pero era una persona que trató, o bueno, hizo una estafa mediante una llamada telefónica, ¿verdad? Haciéndose pasar por un empleado bancario. Al final lo que pensaba robar eran 700,000 colones, alrededor de 700,000 colones, pero bueno, esa persona tuvo que pasar por un proceso de juicio y al final se le condenó y tuvo que indemnizar a la víctima por un monto de 3 millones por el perjuicio económico y moral y las cosas del proceso. Entonces, por intentar estafar más o menos 700,000 colones, al final terminó pagando 3 millones. Entonces, en este caso no le fue muy bien. Lo que pasa es que la gran mayoría de delitos informáticos, por la complejidad que ya hemos visto que engloba, es difícil que lleguen hasta este punto. Entonces hay una impunidad muy alta en esto. Y bueno, ya para ir terminando, lo último que quería mostrarles son posibles fuentes de trabajo que ustedes puedan encontrar como criminólogos, ¿verdad? Si les interesa estas áreas. Entonces, definitivamente en Costa Rica, pues el OIJ sería como el principal empleador probablemente de personas que se dediquen a hacer investigaciones de ciberdelincuencia. Sin embargo, pues también hay otras policías como la Policía de Migración que tiene también un departamento de ciberdelincuencia, probablemente se apoyen mucho en el OIJ y en el caso de ellos, pues manejen casos que tengan que ver con la trata de personas, probablemente en su mayoría. Pero luego a nivel internacional, también ustedes pueden perseguir una carrera en este campo en otras instituciones como la Interpol, que es la Policía Internacional, o algunas ONGs, como por ejemplo Human Rights Watch, que también necesita este tipo de profesionales y ellos pues ven casos de violación a derechos humanos a nivel mundial. Em, También hay otro que se llama el International Observatory of Computer Crime, que creo que es más que todo a nivel latinoamericano. Es como una ONG también, pero también ellos necesitan de profesionales en estas áreas e inclusive ellos también ofrecen la posibilidad de trabajar de forma, llamémoslo así, ad honorem, o no sé, de proveerles a ellos esas capacidades para tratar de resolver casos de este tipo. Y lo que es también Naciones Unidas, ellos en Naciones Unidas también necesitan, necesitan profesionales en todos esos temas de ciberdelincuencia. Entonces son diferentes organizaciones que ustedes también podrían considerar a futuro si les interesa desarrollarse en este campo.
Y bueno, básicamente eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Eh, no sé si habrá alguna pregunta ahí en el panel. Voy a dejar de compartir aquí Sí, claro. para poder ver la plataforma también. Ok, listo, Android. Bueno, más bien muchas gracias a vos por compartir esta información. Por acá tenemos un par de preguntas. Consultan si, bueno, vos tocaste esto al final, el tema del empleo. Si en el ámbito privado vos conocés, digamos, que una persona pueda brindar sus servicios eh, pues para contrarrestar este fenómeno. Ujú. Bueno, en el ámbito privado también es una opción, ¿verdad? Están los investigadores privados. Hay personas que se dedican a ofrecer estos servicios. Entonces, si alguien tiene algún motivo, ¿verdad? Que considere que necesite que le investiguen si ha sido objeto de fraude o cosas de ese tipo, pues podría contactar a un investigador privado. Esa es una opción. Y en la empresa privada, pues también se necesita de estas capacidades, ¿verdad? Eh, Obviamente, pues en la empresa privada tal vez sea más difícil ver casos, no sé, de terrorismo, de trata de personas, pornografía infantil, cosas de ese tipo, ¿verdad? Eso son casos que son judiciables, ¿verdad? Por ejemplo, los que llamas que todo el IJ, pero, por ejemplo, en mi caso, en mi anterior empresa, trabajaba en un grupo que se llamaba, bueno, era el grupo de investigaciones forenses globales, pero ahí lo que veíamos más que todo eran casos que tenían que ver con robo de propiedad intelectual. Entonces, bueno, una que otra vez también vimos algún caso de acoso sexual, ¿verdad? Que se da también en una empresa. Y bueno, uno desde esta parte del análisis informático, uno se limita a analizar la evidencia. A uno, por lo general, pues no le va a tocar determinar cuál es el castigo o cuál es la acción que haya que tomar sobre un empleado, por ejemplo, digamos que esté acosando sexualmente a otro. Simplemente uno entrega la evidencia y bueno, ya cada empresa tiene sus procesos internos de cómo manejar eso, recursos humanos, los managers, etcétera. Pero en el caso este de robo de propiedad intelectual es, por ejemplo, bueno, en una empresa tecnológica, llamémoslo así, que su principal activo es precisamente la propiedad intelectual. Algunas veces esa propiedad intelectual está disponible en Internet de manera ilegal. Entonces pensemos en una empresa que tenga una tecnología muy nueva y que ni siquiera todavía está en el mercado y hay reportes de que ya hay documentos muy sensibles que hablan de esa tecnología antes de que ni siquiera se haberse lanzado al mercado. Entonces, ese tipo de investigaciones las teníamos que hacer, de ver cómo fue que llegó esa información hasta ese lugar, quién eventualmente pudo haber extraído esa información, cómo se hizo, etcétera. Y de nuevo, nosotros simplemente nos abocamos a la evidencia y ya el resto, digamos, en el caso de una empresa, que hagan a partir de ahí ya tiene que ver ya los departamentos legales, ¿verdad? Hay abogados que se especializan en delitos informáticos, Sí, correcto. entonces también hay otras ramas que tienen que ver con todo esto. Sí, ok, bueno. Tal vez esta consulta es, tal vez a título personal. Roy, digamos, ¿qué consideras vos? Digamos, ok, nosotros en el campo de la criminología, pues obviamente debemos analizar tanto pues al victimario o a la posible víctima, pues eventualmente ante un delito de esos. ¿Qué Ujú, consideras vos que vuelve apetecible, por ejemplo, para el delincuente o el ciberdelincuente ver su mirada hacia, por así decirlo, hacia un ciudadano normal, digamos, pues yo que no tengo una empresa o soy dueño de una gran compañía y no atacar propiamente a una empresa grande, pues para eventualmente poder o cobrar un dinero mayor y digamos no desgastar todo ese trabajo que ellos deben hacer previo, asumo, para atacar digamos que a un ciudadano que no tenga un ingreso mayor. ujú. Yo creo que al final todo se resume en cuál es la motivación que tenga el delincuente, ¿verdad? Pues un delincuente es una persona, bueno, y ya aquí pues ustedes saben mucho más que yo, ¿verdad? De todo este análisis que hacen ustedes de un criminal, ¿verdad? Pero al final de cuentas es la motivación que él tenga. Okay. Eh, no es lo mismo la motivación que tenga un criminal, por ejemplo, que haga acoso sexual, ¿verdad?
a un criminal que lo que quiera es dinero. Entonces, las motivaciones son muy diferentes. Entonces, probablemente el que lo que busque es acosar sexualmente a alguien, no le interesa el dinero, sino esa, no sé, esa sensación de placer de hacerlo, ¿verdad? Mientras que hayan otros que lo que les interesa es ver de qué forma le saco la plata a las personas. Se la puedo sacar, como dice usted, el dinero, o puedo tratar de sacarle el dinero a una persona en particular que yo ya haya determinado que tiene cierto poder adquisitivo, o no me importa si tienen mucho poder adquisitivo, simplemente es el hecho de esa Dañar, satisfacción de ver de que pude robarle dinero a alguien, ¿verdad? Sin importar la cantidad. sí, Y bueno, y si pensamos ya a niveles ya macros, a nivel de ciberterrorismo, pues también hay países que tienen ejércitos en estas áreas, ¿verdad? Entonces son personas súper preparadas, súper inteligentes y que están en función de lo que un país o lo que un estado pretenda hacer a ese nivel, ¿verdad? Entonces, pensemos en un país que lo que quiera es tratar de robar información a otro país que considere enemigo, ¿verdad? Información sobre tecnología o información sobre cómo puedo vulnerar sistemas críticos. Pensemos en sistemas eh, de agua, sistemas eléctricos, dejar sin luz a un país durante X cantidad de tiempo, una ciudad, dejarla sin agua, eh, inclusive los sistemas de tráfico muchas veces son automatizados, ¿verdad? Entonces, bueno, imagínense en una ciudad grande como, ¿verdad? De millones de personas que dejen de funcionar todos los semáforos durante X cantidad de tiempo, todo el caos que sí, eso ya conlleva. pasamos por otros lugares. Sí. Sí, al final, entonces yo diría que es la motivación que tenga La el criminal, motivación. ¿verdad? Ok, Ujú. ok, entiendo. Ok, vamos a ver, por acá tenía otra consulta. Eh, pues, ¿qué podríamos, pues obviamente vos hablabas al inicio del tema de esa malicia, la malicia que tenemos que ver a la hora de recibir correos, mensajes o demás situaciones, pero quizás, ¿qué es algún consejo que vos nos puedas brindar? Si existen algunas herramientas, tal vez, cibernéticas, que puedan ser, pues, de fácil acceso para uno, o además algún otro método que uno pueda utilizar para no estar propenso a esas situaciones. Ujú. Sí, bueno, siempre dicen que los ticos somos muy confiados, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que empezar por ahí, hay que empezar a dudar más, a tener más esa malicia, este, y muchas veces nos logran vulnerar porque nosotros mismos les damos la información, ¿verdad? No tanto a nivel técnico de que nuestros equipos tal vez no estén tan protegidos. Pero al final de cuentas yo creo que lo más importante es educarse en estos temas. Hay muchos, hay muchos recursos que podemos encontrar en Internet gratis, pero también ahora en Costa Rica hay muchos lugares, universidades que dan cursos que tienen que ver sobre todos esos temas de ciberseguridad. Y yo creo que una persona que realmente quiera empezar a conocer un poquito más de eso y empiece a investigar, e informarse, definitivamente va a tener más armas o estar más preparada para tratar de evitar que sea víctima de estas cosas. Y muchas veces eso es lo que uno puede hacer desde lo que la injerencia que uno tenga, pero en otros casos igual uno podría ser objeto de una estafa o algo así por cosas que ya se salen fuera de nuestro control, ¿verdad? Por Sí, correcto. ejemplo, pensemos, no sé, en las empresas que tienen nuestra información de tarjetas de crédito. Si al final una empresa de estas es atacada y le roban los datos y en esos datos iban mis datos, ¿verdad? De mi tarjeta, por más cursos que yo haya llevado, por más precavido que sea en el uso de mi tarjeta, al final de cuentas puede ser de que me lleguen a estafar también. Me llega un estado de cuenta que compré tal cosa y yo nunca lo he hecho y usted dice, pero ¿cómo? Si yo esta tarjeta ni la uso o la uso con mucho cuidado. Y el problema no vino por mí, ¿verdad? Sino porque lograron robarse la información de la empresa que tiene los datos míos de esa tarjeta, ¿verdad? Entonces, vivimos en un mundo y ahora con lo que es inteligencia artificial también se abren muchas Sí, correcto. posibilidades. Entonces es difícil, pero creo que cada quien tiene que hacer su tarea, ¿verdad? Y tratar de prepararse lo mejor posible para evitar ser víctima. Ok, entiendo.
Bueno, Roy, yo creo que de momento no hay más preguntas de los participantes. No sé si vos querés hacer algún agregado más, sino entonces por temas de tiempo para ir despidiendo la conversación. Sí, claro. No, darle las gracias a ustedes. Fue un gusto haber podido conversar un poquito sobre estos temas, ¿verdad? Ahí pues tienen mi contacto. Si en algún futuro pudiera ayudarles con algo, pues ahí estamos a la orden. Claro que sí, más bien muchas gracias, en serio, en nombre del colegio y de la Comisión de Análisis Criminal, pues agradecerte, en serio, que siento que el tema es muy rico y da más todavía para futuras conversaciones en este tema. Y pues también agradecer a los colegas o personas interesadas en el tema, en haberse conectado y en haber participado. Y pues como una iniciativa por parte del colegio y de la comisión en la cual yo integro, pues seguir abarcando diferentes temas que no sean de importancia a nivel criminológico en Costa Rica. Claro, claro, con mucho gusto.